Hola y bienvenidos a la parte 2 de este podcast. Jorge, un hombre que creció rodeado de muerte, alcoholismo y maltrato y que finalmente cayó en una espiral de violencia que culminó con el asesinato de su familia y su condena a 29 años de prisión. La historia de Jorge no terminó con su condena, ahora continúa en el mundo digital. Esta historia ahora es manipulada, transformada e incluso explotada por diferentes actores en redes sociales y medios de comunicación. Tras el juicio, su caso fue cubierto por diversos periódicos locales e incluso nacionales. Padre asesina brutalmente a su familia. Esta historia llega a las redes sociales, donde es compartida, donde infinidad de usuarios comenzaron a comentar, opinar y eventualmente distorsionar los hechos. De hecho, hasta se compartieron rumores sin fundamento, como que Jorge era parte de un culto o que sufría de una enfermedad mental no diagnosticada. Vida de Jorge en la cárcel. El día que Jorge cruzó las puertas de la cárcel fue como entrar en un abismo sin fin. Dentro de esta lo esperaba un calvario emocional que lo confrontaba con las atrocidades que había cometido. Jorge entra a confinamiento solitario por dos cosas: para ser protegido por los demás reclusos y para proteger a los demás reclusos. La soledad de la celda le dio a Jorge tiempo suficiente para pensar y revivir cada detalle del crimen. La culpa lo consumía cada segundo. Estaba marcado por un sufrimiento insoportable. Las noches eran peor que los días. Jorge comienza a tener pesadillas recurrentes en las que veía a su familia una y otra vez, solo para despertar sudoroso y con lágrimas en los ojos. Como parte de la condena, Jorge es obligado a asistir y recibir sesiones de terapia. En las primeras sesiones demostraba frialdad, miedo y ni siquiera hablaba. Con el paso de los días fue hablando sobre su odio a sí mismo, su arrepentimiento e incluso la sensación de haber fallado en todo, no solo como esposo y padre, sino también como ser humano. Varios medios han realizado entrevistas a Jorge, poniendo títulos amarillistas. En una de esas entrevistas se le escucha decir: perdón, perdón, tan solo perdón. Se le escucha roto y dañado. Es un alma que no tiene vida. Jorge probablemente sentía tanta presión social que lo hizo cometer otro gran error. Las terapias en teoría iban bien. Jorge hablaba de sus miedos, de la situación, de sus problemas en general. Nadie sabe lo que pasó. Hombre acaba con su vida en cárcel al sur de la ciudad. A sus 42 años, Jorge decide acabar con su vida, cortando sus venas con un vidrio de una botella en su celda. Es encontrado en la celda sin vida, lleno de sangre, frío y con una carta que decía: perdona a mis hijos y a mi esposa. Ahora el miedo a la soledad tan solo se convirtió en muerte. Al final de la historia, Jorge fue un recordatorio sombrío de cómo los ciclos de abuso y dolor pueden perpetuarse si no se rompen con el tiempo, y de la importancia de buscar ayuda antes de que sea tarde. Las redes sociales han transformado la manera en que las personas se conectan, informan e interactúan. Aunque ofrecen numerosas ventajas, también han dado lugar a una serie de influencias negativas que afectan profundamente a los individuos y a la sociedad en general. Puede que la última decisión de Jorge
haya estado influenciada por esa presión social en la que lo sumergieron las entrevistas, las redes y el amarillismo de la comunicación de hoy. Esto fue la segunda parte de este podcast llamado Muerte en Soledad. Recuerden que aquí abajito pueden comentar qué situaciones y vivencias han experimentado a lo largo de su vida con respecto a la situación de Jorge. Espero estén muy bien y goodbye.